En conclusión, y fíjense que se lo dejo aquí, esto es, lo de la preconcepción es una responsabilidad compartida. Y esto es un estudio que se hizo, que tuvo la intención de preguntarles una encuesta que se hizo a las mujeres sobre qué esperaban ellas de su médico y de la información que recibían antes de salir embarazadas. Y esta fue la conclusión: más de la mitad de las mujeres tienen embarazos que no son planificados, y eso es lamentable, y nuestra lucha como ginecólogos es buscar que las mujeres se controlen y prevengan y planifiquen sus embarazos. Esas mujeres preferían haber recibido información inadecuada e insuficiente de los fármacos y la teratogenicidad, cosa que no está pasando en este auditorio, porque ustedes van a saber qué pasa con los fármacos y el primer trimestre. Y como les comenté, eso genera mucha ansiedad. Nosotros protegemos mucho el feto, el 99%, porque ahí sí puedo decir que el 99% de las mujeres, hay sus excepciones por ahí, quiere que su embarazo sea feliz, quiere que su feto sea sano. Incluso somos mártires. Yo me sacrifico yo para que mi producto esté sano. Y eso no debe pasar, y menos en epilepsia. Los embarazos no planificados fueron más visibles en la población de desventaja social. Eso lo ponen ahí como desventaja social, pero nosotros cuando vemos y nos paramos aquí hacia San Agustín, vemos que el 80% de nuestra población también vive en esos cerros. Y esos cerros, ¿será que esa gente baja y dice, mire, yo me quiero embarazar? ¿O es que esas pacientes van y dicen, no, mira, ya yo estoy embarazada? Y lo que pasa es eso: cuando bajan y tienen el embarazo, pasa esto, convulsionaron y tienen el embarazo. Y lamentablemente ahí perdemos todos. Entonces, señores, la preconcepción es una responsabilidad compartida. Nos embarazamos, más preguntas. Pues cuando llega y dice, bueno, epilepsia, esto fue un artículo que conseguí para esta conferencia que le di unos meses atrás. Dice que es una combinación difícil. Yo diría que difícil no. Esto no hay recetas mágicas. Y como no hay recetas mágicas, y no somos matemáticos, y no sabemos cómo va a evolucionar un paciente, nosotros tenemos un arsenal de cosas que podemos hacer. Deberíamos hacerle todo a todos, pero entonces se convierte en el acceso a esa información o a esa evaluación, se convierte difícil. Las pacientes no buscan ayuda, y entonces realmente lo que es difícil es el entorno, no el manejo, sino que la paciente llegue a donde tiene que llegar y llegue a las manos expertas, lleguen a las manos donde tiene que estar. Entonces, aquí dice que el antiepiléptico durante la gestación reduce el cociente intelectual del niño. Y fíjense, cuando uno lee esto en una página web, ¿qué es lo que va a hacer una mujer embarazada que lea esto? Va a suspender el medicamento, porque dice, bueno, yo no quiero tener un mongólico dentro de lo que cabe. Un bebé que tenga un déficit, porque el síndrome de Down como tal son gente muy inteligente, ¿no? Entonces, lo que hace el divulgo es decir, no, es que este bebé va a tener un problema, va a ser un retrasado mental. Nadie le gusta eso, entonces prefiere eliminar el fármaco antes de asesorarse bien qué es lo que puede pasar en su bebé, y ya veremos lo que pasa. Los neurólogos recomiendan las dosis más bajas posible, y esto es un artículo de la web, y para la mayoría dejar la medicación de nuevos fármacos no es posible. Entonces, lo primero que le preguntan a uno, ¿será que dejo de tomar el medicamento? No. La respuesta es no. Usted tiene que seguir su medicación. La otra gran pregunta que le hacen a uno es, ¿y entonces mi bebé va a tener lo mismo que yo? Y ahorita se considera que el 70 a 80% de las pacientes de las enfermedades tienen una herencia ligada. ¿Okay? Es genética, no es cromosómica como el Down, cromosómica del número de cromosomas, no. Es genética, hay un cambio que eso ha sido así como los mutantes. Más o menos lo mismo ha pasado con nuestra genética, que a través del tiempo ya no vivimos 90 años. Ya vivimos 60 o 70 a duras penas, o nos matamos antes en los accidentes de tránsito si vivimos aquí en Caracas, en Venezuela, que es donde siguen siendo los accidentes la primera causa de muerte, y la segunda, el cáncer, y la tercera, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? Porque genéticamente ya cambiamos. Genéticamente, si no nos morimos por una cosa incidental o accidental, entonces nos agarra o la hipertensión y los estados de las enfermedades cardiovasculares, o nos agarra el cáncer, porque ya nuestro
Código genético, y es lo que se conoce actualmente como epigenética, la influencia de todos los factores ambientales, el estrés, mal comer, mal dormir, hacen que nuestros genes cambien y nuestros hijos tengan una herencia ligada a lo que nosotros vivimos durante nuestras vidas. Los síndromes epilépticos generalizados parecen estar un poco más asociados a la mamá que al padre, y el 90%, pero hay que recordar esto, que el 90% de los pacientes con epilepsia no tienen antecedentes familiares positivos. Es decir, esto no tiene una herencia que yo epiléptica voy a ser en mi hijo epiléptico. Mi hijo tiene posibilidad de ser completamente sano, con, como les dije anteriormente, la posibilidad de que sí existen genéticamente ya cambios que no podemos determinar actualmente en Venezuela, pero que sí se está haciendo en otros países. Me embaracé, entonces la siguiente pregunta es, bueno, más que pregunta, una aseveración, que como le digo, la incidencia que manejamos nosotros es que alrededor de 247 pacientes, una maneja la enfermedad, que en este tipo de pacientes los abortos son más frecuentes que en la población general, que existen los fármacos que ya les dije que pueden ocasionar problemas en el desarrollo y crecimiento del bebé, y que existen malformaciones heredadas o adjudicadas a los fármacos que está tomando esa paciente, y más si esos fármacos se administran sin una correcta administración de niveles de folato o de ácido fólico durante el primer trimestre. Y estos son los que llevan como que la mayor cantidad de porcentaje. Y es esto que se conoce como ya labio leporino, pero que no se llama así, se llama hendidura labio nasolabial, porque puede comprometer la nariz, o nasospalatina, si compromete el paladar. Y esto que está acá, que se llama mielomeningocele, o defecto del tubo neural. El tubo neural es lo que forma el apreciado cerebro de la doctora y toda la médula espinal, y toda induce la formación de las vértebras para que lo recubran. Cuando no existen niveles adecuados de ácido fólico, no se cierra bien, no se forma bien todo lo que es el tubo, y eso hace que puedan tener alteraciones arriba, y es lo que conocemos como anencefalia o falta de cerebro, o abajo lo que se conoce como espina bífida y el mielomeningocele, que esto es una entidad que expone las meninges, pone la parte de la columna, que es la parte terminal de la médula espinal, lo expone en la parte de aquí. Y puede ser muy pequeñito, que ni siquiera se ve, o exageradamente grande como este. Y esto se ve más si la paciente está tomando muchos más fármacos antiepilépticos, hasta en un 17%. Mayor riesgo de malformaciones congénitas en hijos de madres tratadas con el ácido valproico. Entonces, este es un fármaco que desde ya tiene que sonar. Si estoy embarazada, debería acudir a su médico lo más rápido posible para que cambie el medicamento. Pero como ya salieron de acá y saben que deben tener una asesoría preconcepcional, no se debe usar el ácido valproico durante el primer trimestre. Y no, como me dice por acá, me está soplando la doctora, ya los nuevos neurólogos que saben de esto no indican este medicamento en una mujer que pueda quedar embarazada, para evitar ya el riesgo. Además que hay nuevos fármacos que han tenido mucho mejor experiencia. Pero bueno, la motrigina, migraña, epilepsia, el novio de la madrina, ya todo casi que mentira. Sí, no, doctora, tiene que adecuar el medicamento a su tipo de epilepsia y a su paciente. Muy bien, más o menos pues más de lo mismo. Aquí era para decirles que las primeras alteraciones que se producen son craneofaciales, las que les dije ahí en la cara, piel y manera. Hay medicamentos que producen mucha hipertricosis, o sea, le sale mucho pelo a los bebés. Entonces tú le pones un medicamento y tanto le sale pelo a la mamá como le sale pelo al bebé. Entonces tú tienes el lobito, que lo que saca ahí es un lobito lleno de pelo. Entonces eso es un efecto y se conoce como una malformación congénita, que una vez que suspenden el medicamento, él vuelve a agarrar su... Pero igualito es desagradable tener un lobito ahí. ¿Bien?
Entonces, evitar los fármacos que producen este tipo de lesiones. Y las alteraciones del sistema nervioso central, que ya dijimos que lo íbamos a prevenir con... ¿Y la dosis?